Dios les bendiga. Vamos a bajar un poquito el micrófono porque no estoy alto yo. Le, le damos gracias a Dios por esta oportunidad, a nuestro hermano Walter por la invitación, vicepresidente de la Sociedad de Jóvenes. Y los voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Le damos gracias a pastor por la confianza y a ustedes por su paciencia y esperamos que Dios haga algo en su vida y salga una persona diferente, porque somos trabajo en proceso delante de Dios y así que cada día estamos mejorando. Deuteronomio capítulo 7 verso 9, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué precioso. Leámoslo todos juntos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, bendito Dios, por esta oportunidad. Te pido, Dios, que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea tu palabra, Señor, para edificar, Señor, a tus hijos, a tus hijas, Señor, que transformes nuestros corazones, Señor, que traigas sanidad, Señor, al enfermo, Señor, alegría al triste, Señor, y paz, Señor, al que está angustiado, Señor. Que tu poder, Señor, se mueva en cada uno de nosotros, Señor, y que salgamos, Señor, unas personas renovadas, Señor, con más fuerza, Señor, y conociendo más de ti, amándote más a ti, Señor, y nunca olvidar, Señor, el gran sacrificio que tú has hecho para salvarnos. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento. Bueno, pues esta noche he traído un hilo de pensamiento y yo quiero hablar sobre Jesucristo, pero para hablar sobre Jesucristo, primero yo quiero hablarte de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Cuando vamos al instituto bíblico, nos tomamos una clase que se llama, o hay un estudio de Dios sobre los atributos de Dios. Y hay muchas características las cuales definen a Dios. Tal vez algunos de ustedes las han escuchado, tal vez algunos no. Yo rápidamente se las voy a leer lo que nos enseñan sobre los atributos de Dios. Y me voy a enfocar solamente en 3 de ellos. Pero a manera general les voy a decir rápidamente cuando uno toma esos estudios de cómo es Dios, porque a veces nosotros nos formamos la propia imagen de Dios. Y en lo que yo les diga rápidamente ya tal vez tengamos una imagen más precisa y más clara de quién es Dios y cómo es Dios. Son los atributos y el carácter de Dios. Dice, Dios es soberano, Dios es santo, Dios es grande, no es Diosito. Yo he escuchado en mi Diosito. Dios es grande, Dios es justo, Dios es inmutable, que no cambia. Dios es omnipotente, que tiene todo el poder. Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Solo Dios puede hacer eso. Dios es eterno. Dios es incomprensible. Nosotros como seres humanos jamás ni aún en la eternidad vamos a entender a Dios. Dios es incomprensible. Podemos avanzar a nuestro conocimiento, pero al entendimiento humano va a sernos incomprensible. Dios es fiel. Dios es amoroso. Dios es misericordioso. Dios extiende su gracia. Dios perdona. Dios es bueno.
Dios tiene paciencia. Dios demuestra ira. Dios se enoja también. Dios es celoso. Dios es justo. Dios es sabio. Dios es verdad. Dios es nuestro juez. Dios es creador. Dios es Yahweh. Dios es Yahweh Rafa, Dios es Yahweh Roí, Dios es Yahweh Shalom, Dios es Yahweh Jireh, Dios es Adonai y Dios es El Elyon. Todas estas personalidades o atributos y características tiene Dios. Nunca, como dice aquí, Dios es incomprensible. Por eso es importante meternos todo el tiempo, cada día más y más con Dios, y descubrirá usted que no hay un día, como dice el salmista, más vale un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque el conocimiento o el saber de Dios es insondable. Nunca vamos a verlo a profundidad ni la altura. Pero mientras más conoce de Dios, más se enamora de Dios. Yo quiero hablarte sobre la supremacía de Dios. Decía el verso, conoce pues que Jehová Dios es tu Dios. Y quiero dar un poco de reseña de lo que acabamos de leer. Si nos vamos versos atrás, en el encabezado de Deuteronomio 7, ya hemos estudiado este libro, estamos en Deuteronomio, ya hemos estudiado capítulo 7. Como encabezado dice, resultados de la obediencia y desobediencia, el mandamiento de estar apartados. Pero si empezamos a leer del verso 6, fíjese lo que Dios le dijo a su pueblo, los israelitas. Ahora nosotros somos pueblo de Dios. Verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero fíjese, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Si usted se recuerda, la Biblia en el Nuevo Testamento dice, de lo vil y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y muchos de nosotros nos considerábamos eso, que no valíamos ni un centavo. Sino por cuanto Jehová os amó, simplemente porque Jehová nos amó y quiso guardar el juramento. Él ya había hecho un juramento a vuestros padres, hablando de padre Abraham, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y el verso que leímos, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Les dije de una manera rápida los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios fiel, que guarda el pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dice lo que sigue. Y que da el pago en persona al que le aborrece. Dios es un Dios de ira también, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago y nos da un consejo. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y si continúa leyendo, se da cuenta de que cuando usted le obedece a Dios, dice que las bendiciones lo persiguen y lo alcanzan. Pero si nace lo contrario de a Dios, viene el castigo. Y también ahí dice, Dios personalmente lo castiga cuando uno desobedece. ¿Y qué es la supremacía de Dios? Dios es Rey de reyes, Señor de señores. Salmo 2, 4 y 9 dice, verso 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos cuando hay gente que quiere destruir. Si quiere, veamos rápidamente para entender Salmo 2, no solamente el verso 4, ¿por qué dice que Jehová se reirá de ellos? Veamos el Salmo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos
piensan cosas vanas. Es un salmo mesiánico hablando de Jesucristo. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es su ungido? Jesucristo. Se iban a levantar en contra de Jesucristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Qué dice verso 9? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Nadie puede contra Dios. Y Dios le da su castigo al que castigo merece, porque Dios es justo. Y hay otro verso que define claramente la supremacía de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11 y 12, dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todo es de Dios. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dios quita y pone reyes. Nada pasa que se escape del control de Dios. Y a eso quiero llegar cuando sigamos más adelante, que nosotros llegamos al punto en creer que Dios ya se ha olvidado de ti, que ya se ha olvidado de mí, que Dios se ha olvidado de tu familia, que Dios se ha olvidado de sus hijos, que Dios se ha olvidado del mundo. Déjame decirte que no. Dios está en control. Dios, como Dios, hace lo que quiere, como quiera y donde quiera. Y nadie le puede refutar, porque Dios es Dios. Dice Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y hay ejemplos: abrió el mar rojo, capítulo de Números 16. Hizo que los cuervos alimentaran a Elías en Primera de Reyes, capítulo 17. Dios es soberano. ¿Qué es la soberanía? Dice esta definición: Dios gobierna el universo entero. Sus planes y propósitos perfectos siempre se cumplen y nunca pueden ser frustrados por nadie ni por nada, incluso el mal. Su reinado supremo es siempre coherente con la totalidad de su carácter divino. Y usted dirá: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Dios es incomprensible a nuestra inteligencia humana. Cuestionamos a Dios, pero no lo vamos a entender. Simplemente tenemos que ser agradecidos con Dios y obedientes a Dios. Porque sabemos que si obedecemos a Dios, hay bendiciones que nos alcanzan. Más si desobedecemos a Dios, hay consecuencias, porque Dios es nuestro juez. Él nos da el juicio que merecemos. También aquí dice que la soberanía de Dios es poner en acción lo supremo de Dios, que está por sobre todas las cosas. Hay aquí unos versos de ejemplo. Isaías 46:10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así dice Dios. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Pero habemos quienes decimos: ¿qué haces, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no me proteges? Dios es Dios y no hay quien lo refute. Dios es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, aunque nos parezca malo. Dios es todopoderoso. Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios
es el poder. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Pues resulta que Dios, Él dijo que en el tiempo antiguo que iba a venir un Salvador, Jesucristo. Todos ya lo sabemos, no hay visitas, creo que todos ya lo sabemos. Y la razón por la que estamos aquí es porque hemos recibido la salvación. Y yo como mexicano no quiero meterme mucho en política, que pareciera que es política, pero esto me llevó a relacionar una cosa con la otra. En México hay un presidente nuevo que se llama Andrés Manuel López Obrador, y él en su campaña, él ha corrido 3 veces para presidente del país. Él decía y aseguraba que le robaron por corrupción las candidaturas las 2 veces anteriores, creo que fue 2006 y 2012. Lo hicieron perder, le hicieron trampa pues. Él ganó las elecciones y es presidente ahora de México. Y es una persona que inspira. Él da una conferencia todas las mañanas, lo que no hace ningún presidente del mundo, todas las mañanas, como hora y media contestando preguntas a la gente. No es Dios, pero es un hombre que le teme a Dios. Por ahí en mi página compartí un video donde hay unas personas orando por él antes de que pasaran las elecciones. Vi en una entrevista que le preguntaron a él, ¿a quiénes admiras? Y él mencionó a unos personajes de la política. Y admiro a Jesucristo, dice. ¿Y por qué admiras a Jesucristo? Porque a pesar de todo lo que él pasó, él nunca cambió. Él venía a la tierra a cumplir un propósito y su propósito se cumplió. Él estaba obedeciendo a su Padre Dios. Y en eso me quiero enfocar. Y vivimos en un mundo de maldad, vivimos en un mundo de mentira. No quiero, como les digo, hablar de política, pero lo que nos dan en la televisión no es la realidad de la vida. Lo que nos enseñan en la televisión es lo que quieren que creamos. Ahora existe el internet, y en el internet cualquier persona, todos tenemos Facebook, algunos tienen Instagram, no sé cuántos medios de redes sociales, y está el famoso YouTube. Y salió un grupo de ciudadanos mexicanos que empezaron a contradecir o a sacar la verdadera realidad y desmentían todo lo que salía en la televisión. Porque hasta yo creía que decían que ese hombre iba a llevar al país a la destrucción, que era un hombre avaro, y resulta que es todo lo contrario. ¿Por qué traigo esto a tema? Porque a Jesucristo le pasó lo mismo. Es política. Jesucristo vino y los judíos no creyeron que Él era Dios, que era el Salvador. Los fariseos no querían que Jesucristo reinara porque ellos ya se habían adueñado del poder y ellos querían ser la máxima autoridad y regir los destinos de los israelitas. Y cuando vino Dios, lo rechazaban hasta el punto de conspirar contra Él para matarlo. Y vamos a ver en la Biblia cómo. Entonces a eso me refiero, que yo ahora cuando veo a este hombre, me inspira, porque también no hay que confiar en los hombres, pero este hombre me ha inspirado. Y me vine a la Biblia y entendí por qué él admira a Jesucristo. Si usted Jesucristo vino a cumplir un plan y el plan era salvarnos. Y muchos tal vez se desanimaron. Si usted mira Juan 7:1, dice, después de esas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. ¿Y por qué le querían matar? Vamos a ver Juan 7:1, porque hay un preámbulo. En Juan 7:25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscaban para matarle? ¿Y por qué lo querían matar?
Por lo mismo que les dije, ya los fariseos, ellos querían tener el control del pueblo y no querían. Jesucristo estaba diciéndoles, él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él hablaba con autoridad. Él era Dios convertido en hombre. Y los hombres querían robarle el poder a Dios. Juan 2, 19 al 22 dice, pero Jesús les dijo, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vamos a ver, Juan. Esa era la razón por la que lo querían matar. Vamos a ver Juan 2:19. Lo tienen en pantalla, pero lo voy a leer de acá de la Biblia. Me siento más cómodo en la Biblia. Ya aprendieron bien los hermanos, nos exhiben. Hayan más rápido la Biblia. Dice Juan 2:19 al 22. Dice así. Desde el 17. Entonces se acordaron sus discípulos, desde el 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Estaba irritado Jesús, estaba en ira. Recuerde, Jesucristo es Dios. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ya están empezando a calumniar a Jesucristo. Mateo 27:40 dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Fíjese cómo son y le guardan las calumnias desde el principio. Esto fue en Juan 7. Para ver más luz vemos desde Mateo 59 cómo a Jesucristo lo encausaron por una calumnia de que están poniendo palabras en la boca de Jesucristo que él no dijo y le estaban tergiversando todo a lo que él se había referido. Mateo 26 del verso 59 dice así. Vamos a leer desde el 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, ¿qué? Falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Fíjese, vinieron 2 testigos falsos. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Sí lo dijo eso, pero ¿a qué templo se refería Jesucristo? A su cuerpo, no al edificio. Y lo estaban calumniando. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente?
Jesucristo es Dios. No sabían ni lo que estaban diciendo. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se imagina? A Jesucristo lo empezaron a calumniar desde el principio. Aquellos hombres que tenían el poder, que eran los que supuestamente tenían que guiar al pueblo al conocimiento de Dios. Pero el poder en el hombre marea. No sé si algunos de ustedes han visto en su vida secular, de repente ustedes conocen a alguien en el trabajo y lo ascienden de posición y se sienten los reyes de Roma. No quiero hablar de la congregación, pero estamos hablando de fuera. Pero el poder marea. Y estos hombres, los fariseos, llegaron a tal punto de no conocer a Dios y lo tenían cara a cara. Mucha gente se desanimaba porque cuando lo vieron en la cruz, muchos decían, y este es el que iba a salvar a los judíos, que no se puede ni salvar a él mismo y que decía que iba a edificar el templo en 3 días. Había muchos difamadores. Pero yo le quiero preguntar, ¿usted cree que todo esto que pasó se le fue de las manos a Dios? No. Pasó así porque Dios lo permitió. ¿Qué te quiero decir con esto? Tal vez tú dices, ya no voy a la iglesia. Siempre es lo mismo. Yo personalmente te digo que nunca, siempre es diferente. Ya no voy a la iglesia. Mejor me pongo a estudiar, mejor me voy a Disneyland, mejor me voy a jugar fútbol, mejor me voy al parque en día de culto. La pregunta que te quiero hacer, ¿de verdad Dios es supremo en ti? ¿De verdad Dios es soberano en ti? ¿De verdad Dios es tu juez? ¿De verdad Dios es tu rey? Una pregunta que nos podemos hacer todos. ¿En qué lugar está Dios? Dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Somos un trabajo en proceso. Pero muchas de las ocasiones puede ocurrir que te estés en confusión de decir, si Dios es Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa lo otro? Yo te quiero decir, Dios está en control. Lo único que tenemos que hacer es esperar en Dios y perseverar en Dios y tú vas a ver. Dice que Dios contestará las peticiones de tu corazón. Porque Dios te amó. No porque tú lo amas, porque Dios te amó primero desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya te había escogido. Por la misericordia y el amor de Dios es que estamos aquí en esta tierra. Y te quiero decir otra cosa, Dios no me necesita a mí, yo necesito a Dios. Dios es soberano, Dios es Dios, Dios está completo con ti o sin ti, conmigo o sin mí. Dios está completo. Pero yo tengo el privilegio de que Dios me abrió el entendimiento y me dio la oportunidad de quitarme las mentiras del diablo que me estaban atando y me hizo libre. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hemos conocido la verdad y por eso somos libres. Mentiras, calumnias, falsas en contra de Dios vamos a enfrentar todo el tiempo. ¿Estás dejando que esas falsedades te guíen fuera de Dios? Eso está en ti contestarlo. Verso 62 de Mateo. Vamos a leer Marcos 53.
es otra perspectiva de lo mismo que acabamos de leer. Vamos a leer Marcos 53. Déjenme lo encuentro por aquí. Desde el Marcos 14, perdón, capítulo 14, del verso 53 en adelante. Dice así, que es un paralelo de lo que acabamos de leer en Mateo. Marcos 14, 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. No había luz eléctrica. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Ya querían matarlo, pero no hallaban cómo, tenían que juzgarlo legalmente. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Se contradecían ellos mismos los que le inventaban calumnias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, aquellos dos que se levantaron en donde leímos en Mateo, nosotros le hemos oído decir. Ya están mintiendo, están diciendo que muchas veces lo dijo eso. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. No lo dijo así. Y dicen que lo estaba diciendo muchas veces. Fíjense cómo las calumnias destruyen, pero a Dios no lo van a destruir. Todo está bajo el control de Dios, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Y fíjense la arbitrariedad de aquellos que están en el poder. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Ahí hay un consejo para cuando nos calumnien. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y yo te quiero dejar con esto. Dios es Dios. Dios tiene un plan y Dios no se equivoca. Tal vez no estás pasando el mejor de los tiempos en tu vida, pero Dios está en control. Y si tú confías en Dios, Dios va a hacer lo que ha planeado para ti y para mí. Y Jesús le dijo, ahora sí le respondió, yo soy, Él es el quien decía el fariseo que era, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y veremos al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo. ¿Por qué? Porque Él viene por su esposa, sin mancha, sin arruga. Cuando suene la final trompeta, aquellos que esperamos en Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros después seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué te quiero decir? No te alejes de Dios. Dios está en control y lo veremos venir. Así que no pierda la esperanza, querido amigo, querido hermano, hermana, porque Dios sigue en control. Dios sigue siendo Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por este tiempo, el tiempo con nuestro pastor.